¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto. Qué difícil este momento, qué difícil. ¿Se le fue de las manos este tema al gobierno o todavía tiene la posibilidad de controlar? Yo creo que tiene la posibilidad de negociar y volver a colocar esto en un término mucho más pacífico, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que este tema se está arrastrando en los últimos 2 años y no han habido ni las soluciones técnicas ni las soluciones políticas, no ha habido la capacidad de sentar a los actores para resolver esta disputa, que es una disputa por rentas, ¿no es cierto? Rentas vinculadas al tema del gas, y es la prueba de que el modelo económico no funciona, ¿no es cierto? El país ha tenido más de 60.000 millones de dólares de nuevos ingresos, se habla de bonanza, se habla de crecimiento importante en los últimos años, pero 2 regiones hermanas continúan enfrentadas por la renta del gas, porque especialmente Chuquisaca no ha tenido en estos 12 años otras fuentes de ingreso que ayudarían en el proceso de negociación y de generar equilibrios económicos y sociales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tocar este tema. A Gonzalo Chávez lo hemos invitado para conversar precisamente de algo que está viviendo también una hermana nación, Argentina. Este martes ya la moneda del país sudamericano, en la Argentina, volvió a caer en relación a la divisa estadounidense, que pasó a cotizarse en 23.41 pesos, rompiendo un nuevo récord. Bueno, en este momento también vamos a utilizar pantalla compartida vía Skype con el periodista del área económica, el estado de editor del área económica del periódico El Clarín, Pablo Mans. ¿Cómo estás? Qué gusto, muy buenas noches. Vamos a compartir vía Skype contigo esta entrevista y bueno, acá te presentamos también al docente de la Universidad Católica Boliviana, Gonzalo Chávez. Muy buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, Jimena, Gonzalo, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, el impacto desde hace varios días que el mercado cambiario argentino se muestra inestable. Pablo, ¿cuál es la sensación que tienen los argentinos al conocer esta información, a tomar medidas que el gobierno ya está anunciando para evitar una mayor devaluación? ¿Cuál es la situación, la sensación del ciudadano, Pablo? Bueno, Jimena, la sensación aquí es de mucha sorpresa y un shock. Hace unas horas nos enteramos de que el gobierno está cerrando, o está, mejor dicho, negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un crédito que se llama stand-by, que no se han dado cifras de montos, pero que estará, se calcula, entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Es una especie de blindaje que está tratando de hacer el gobierno del presidente Macri para enfrentar esta crisis cambiaria. Bueno, muchísimas gracias. En este momento estamos también con Gonzalo Chávez. Bueno, desde hace varios días que el mercado cambiario argentino se mostraba inestable. El dólar ya había roto un récord al superar los 23 pesos. El Banco Central también elevó la tasa de interés al 40%, buscando que los inversores optaran por trasladarse a comprar letras de la entidad monetaria en la moneda local, y de esa forma, como dicen, se lograría disminuir la presión sobre divisa estadounidense. Gonzalo, tu primer análisis sobre esta situación que están viviendo en la Argentina. Bueno, en realidad Argentina obviamente está con la situación muy compleja, pero también hay que entender el origen de esto. En gran medida esto se explica porque Estados Unidos está con una política mucho más agresiva de poner presión sobre el dólar y sobre todo de aumentar las tasas de interés. Las tasas de interés norteamericanas de corto plazo han estado muy cercanas a 0, 0.5, 0.2, y en los últimos meses el tipo de interés ha ido aumentando, inclusive ha llegado a 2, y para papeles más de largo plazo está llegando a 3. Entonces, esta es una parte de la explicación de cómo ciertos capitales que estaban en América Latina y en Argentina comenzaron a salir, y esto genera pues una presión muy grande sobre el tipo de cambio, escasez de dólares, y el gobierno pues se ve obligado a devaluar, y de hecho el tipo de cambio ha sido siempre muy inestable, y se comprende además la inquietud
que hay en la Argentina, porque la última vez que estuvo el Fondo Monetario Internacional, que fue entre el 2001 y 2002, fue la peor crisis financiera que tuvo el vecino país y que terminó pues con un desastre. Entonces se entiende el trauma que eso produce y el solo anuncio. Ya nos habíamos olvidado de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en los últimos años, y ahora volvemos a eso, aunque el Fondo Monetario dice no, ahora va a ser diferente, ya no pongo las condicionalidades, pero creo que esto muestra una derrota moral y política del gobierno de Macri, que había apostado a un gradualismo en la transición económica y que ahora pues empujado por una devaluación pues ve su situación económica bastante compleja, aumentando mucho la incertidumbre y la zozobra entre los agentes económicos en la Argentina, ¿no? Pablo, por favor, nos gustaría escucharte también a ti sobre esto, porque he estado revisando algunos diarios especializados en economía y bueno, señalan precisamente a que esta situación se deben a las diferentes causas externas e internas, la puja política y económica en torno, por ejemplo, a las tarifas de servicios públicos, la puesta en marcha del impuesto a la renta financiera, incremento de tasas. Coméntanos, por favor. Si Jimena, no te escucho, si puedes aumentar el audio, por favor, porque no escuché. Claro que sí. Bueno, lo que queríamos es escucharte, por favor, desde lo que dicen ya en el ámbito periodístico. Estaba revisando alguna información de la prensa especializada en economía de la Argentina y señalan diferentes causas externas, pero también las causas internas. Coméntanos de esas causas internas que podrían haber provocado esta situación. Sí, mira, las causas externas se conocían desde hace tiempo, hace meses que se viene hablando de que Estados Unidos iba a subir la tasa de interés, y este aumento pequeño que ha habido en el rendimiento de las letras del Tesoro a 10 años se va a ser la primera de una serie de varias, de manera que acá hay todo un debate en la Argentina y mucha gente piensa que las causas son principalmente internas y bueno, en este momento se están pasando muchas facturas entre los funcionarios y los ministros porque se sospecha en principio de una mala praxis del Banco Central. El Banco Central actuó con mucha impericia en el tratamiento de estas crisis, y hay experiencia de tratamiento de crisis en Argentina, las hemos tenido muchas en las últimas décadas. De manera que esta medida de que tú comentabas de aumentar la tasa de interés al 40% fue inmediatamente interpretada no como un signo de fortaleza, sino como un signo de debilidad, y aumentó la desconfianza, y entonces al día siguiente el dólar siguió subiendo, y luego esta otra medida de apelar al Fondo Monetario es realmente muy sorprendente. Este fin de semana circuló una encuesta muy seria que dice que el 75% de la población argentina está horrorizada con esta idea de entregar la economía a las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Todo el mundo recuerda el papel del fondo en la crisis del 2001 y el papel del fondo, o el no papel, lo que no hizo el fondo para evitar la crisis mundial de 2008-2009, el rol que tuvo en Grecia, en fin, el Fondo Monetario es anatema en la Argentina hoy, y coincido con Gonzalo que esto es una derrota política, una batalla, ¿no? Ha perdido una batalla política muy importante. El gobierno de Menem, tuvo un lapsus allí, de Macri, es difícil saber cómo se va a recuperar de esto. Gonzalo, por favor. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que estamos viviendo una situación súper compleja porque, a ver, no solo esto está ocurriendo el tema de la inestabilidad cambiaria en la Argentina, en Brasil están con los mismos problemas, en Chile están con los mismos problemas, y lamentablemente pues el tipo de cambio flexible que se utilizó en nuestros países tiene la ventaja de atenuar shocks positivos, pero cuando hay problemas, cuando hay una escasez de divisas, cuando sale mucho dinero, pues el tipo de cambio se convierte en el precio sol. Todo el mundo se fija qué está pasando en eso y comienza a ajustar sus precios. Seguramente esto va a generar una mayor inflación. De hecho, el gobierno de Macri había controlado parcialmente la inflación, pero es previsible que va
va a subir. Ya se pensaba que la economía argentina se estaba recuperando un poco mejor, se hablaba de 2,3 crecimiento, 2,4, había cierto optimismo de que lo peor había pasado, ¿no es cierto? Pero ahora pues vemos que los fundamentals que se dice no estaban sólidos, y creo que el origen en gran medida de este problema es el déficit público, ¿no? Que ha estado muy elevado en la Argentina durante muchos años, y Macri no ha podido ni cerrar ni mostrar, digamos, que a futuro esto se iba a resolver. Entonces, el origen de este problema interno tiene que ver con el déficit público y con un incremento significativo que se ha producido también de la deuda externa, que está alrededor de entre 36 y 40% del Producto Interno Bruto, lo que coloca una presión adicional al gobierno de Macri, ¿no? Pablo, el presidente argentino Macri, que difundió su mensaje grabado sobre la inestabilidad del mercado cambiario, informó que va a solicitar el préstamo al Fondo Monetario Internacional, pero también calificó su política económica como gradualista, como lo señaló Gonzalo, como vos también lo señalaste, pero dice que lo único que busca es equilibrar el desastre que heredó del gobierno anterior en las cuentas públicas. Pablo. Gonzalo, sí. Eso precisamente era algo que también dijo hoy el señor Macri. Bueno, este es uno de los argumentos clásicos y en parte puede ser cierto, ¿no es cierto? Que ciertamente cuando uno ve lo que han hecho los gobiernos populistas, de mucha inversión, mucho gasto público, mucho efecto distributivo, va generando un déficit público muy grande. ¿Cómo cerrar eso? ¿Tú te imaginas un nuevo gobierno en este momento en Venezuela? ¿Qué tendría que hacer? Es tremendamente complejo. Entonces, obviamente guardando las distancias y viendo que la crisis no es tan grave en la Argentina, una cosa similar está pasando, es decir, estos gobiernos heredan situaciones fiscales o de déficit comercial muy complejos y hay que resolverlo. La pregunta es cómo resuelves. Hay la receta tradicional que dice hay que cortar todo y bajarlo, o hay otra receta que dice no, vamos a seguir invirtiendo, vamos a ir por el lado de aumento de los ingresos y de esa manera vas a salir de esta brecha fiscal que se produce. Y esto está también relacionado con que toda América Latina y Argentina, Bolivia y Chile han vivido lo mismo, es que terminó el ciclo de los precios espectaculares de las materias primas, por lo menos de los cereales o de otros minerales. Y eso se ha recuperado un poquito, pero ya no es la maravilla que era hace 5 o 6 años. Entonces tú enfrentas déficits gemelos, que se llama, déficit comercial y déficit público, que se retroalimentan y generan pues expectativas negativas, y si tú no actúas rápido sobre eso, pues estas expectativas con un contexto adverso, como es el caso de la valorización del dólar y el aumento de las tasas de interés, hace que tu tipo de cambio se vuelva tremendamente inestable. Pablo, ¿ya nos escuchas? Estamos nuevamente en contacto con vos. ¿Nos puedes escuchar? Sí, te escucho bien, te escucho perfectamente. Yo le preguntaba a Gonzalo, y te le hice la pregunta primero a ti, sobre el mensaje grabado del presidente Mauricio Macri, que dice que, bueno, su política económica gradualista, pero que lo único que ha hecho ha sido heredar el desastre del gobierno anterior en las cuentas públicas. Sí, bueno, esta estrategia ya tiene rendimientos decrecientes, porque ya han pasado más de 2 años. Y es cierto que el gobierno anterior dejó un déficit importante en las cuentas públicas. Lo que ocurrió también es que dejó un país con bastante poca deuda, ¿sí? Entonces era un desendeudamiento externo que tenía como contrapartida también reservas internacionales muy escasas. Lo que hizo el gobierno de Macri en estos 2 años fue tomar una cantidad enorme de deuda, 50.000 millones de dólares, que lo ha dejado ahora muy vulnerable a los movimientos de capitales. Otra cosa que hizo fue revertir muchas de las medidas muy intervencionista del gobierno anterior, pero yéndose al otro lado del péndulo y abriendo completamente la cuenta de capitales, liberalizando el movimiento sobre todo de capitales de corto plazo,
no exigiendo a los exportadores ningún plazo de liquidación de reservas. Bueno, un enfoque muy liberalizante de la economía que ahora está de alguna manera cosechando las consecuencias. Entonces los capitales, así como entraron de rápido, también se van muy rápido y provocan este tipo de corridas y nervios que son potencialmente muy peligrosos, porque hasta ahora tenemos una corrida cambiaria de la que ha habido ya muchas en la Argentina, y los latinoamericanos conocemos perfectamente bien estas cuestiones en nuestros países que tienen estas restricciones externas tan importantes. El riesgo, y en esto el gobierno está jugando con fuego, es que esta crisis escale y se transforme en una crisis bancaria. Entonces, por eso el movimiento es muy delicado, y obviamente el presidente, y hoy ha hablado también el jefe de gabinete, tratan de dar mensajes tranquilizadores, pero los actos, las medidas que toman están lejos de traer tranquilidad a la población. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por permitirnos estos minutos de tu tiempo vía Skype. Vamos a estar contactándonos de manera permanente contigo por todo lo que se está viviendo y por las repercusiones que vamos a tener en nuestro país, en Bolivia. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Jimena. Gonzalo, sí. El tema es las repercusiones en la vida cotidiana que traen este tipo de medidas adoptadas por las autoridades. Se espera el aumento de la inflación, por ejemplo, también se espera una caída del consumo. Si la tasa de interés está en un 40%, que se está tomando como referencia, es un tema muy delicado, muy complicado, que puede llegar a influir de alguna manera en los países que tenemos algún tipo de relación con la Argentina. Bueno, sí, definitivamente cuando hay este desalineamiento, este tipo de cambio, problemas fiscales, problemas de una deuda gigantesca, problemas que tienen que ver con expectativas y poca credibilidad de lo que está haciendo, traumas vinculados al pasado donde el Fondo Monetario intervino y hizo un desastre, todo eso pues es una tormenta perfecta, ¿no es cierto? Y políticamente Macri había entrado con un discurso renovador, con un discurso que iba a transformar todo el populismo económico que había heredado, pero lamentablemente creo que no fue capaz de hacer una propuesta intermedia realmente gradualista. Fue gradualista en la implementación, pero no en las ideas. En las ideas fue bastante en shock, porque colocó el péndulo, como decía nuestro invitado de Argentina, al otro lado y con mucha facilidad. Y además se rodeó también de un equipo de tecnócratas muy interesante cuando lo veías desde afuera, pero que creo que han mostrado una dificultad enorme en el manejo del día a día del político para enfrentar esa crisis, ¿no? Y Latinoamérica pues está en una crisis complicada, ¿no es cierto? Tú ves Brasil en un proceso de muy lento recuperación de la economía, con inestabilidad cambiaria, con inflación que se dispara, Chile parecido, y en ese contexto, pues Bolivia tiene aparentemente una mejor condición. ¿Cómo nos puede afectar esto? Yo creo que inclusive esta inestabilidad política de la Argentina nos puede afectar por el lado positivo, porque estas devaluaciones permiten que los productos argentinos entren más barato a Bolivia, y como en Bolivia tenemos un tipo de cambio apreciado, eso hace que estos productos entren con más facilidad, ayuda a bajar la inflación nacional, ¿no es cierto? Y ayuda pues a controlar de alguna manera. Ahora, nos consolida como un país primario exportador e importador de todo, por supuesto, pero eso ayuda. Entonces, si eso todavía adicionas que el precio del petróleo en los últimos meses, por la gentileza de la torpeza de la política exterior de Trump con Irak, que estaba en 60, ahora 55, está sobre 70, 75, esa es una inyección de recursos, ¿no es cierto?, para la economía boliviana, que le va a permitir, digamos, pasar este año 2018 en mejores condiciones. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de la Argentina? Sí. Creo que es una cosa muy importante. La lección, porque no creo que haya en el corto plazo impactos grandes que sean muy negativos en expectativas. Creo que estamos en una situación muy diferente. Pero ¿cuál es la lección? ¿No es cierto? La lección es que uno no puede mantener de por vida déficits públicos muy elevados. En algún momento te van a pasar la factura. En Bolivia vamos 5 años de déficit público alto, por encima del 7%, y no hay déficit
público bueno, ¿no es cierto? Porque esta idea de que si tú, estás utilizando bien ese gasto o estás invirtiendo y en algún momento lo que estás gastando y invirtiendo, que es el origen de la diferencia entre los gastos y los ingresos, el déficit público va a volver, no es correcta, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que hay que trabajar en salud todavía para resolver el tema del déficit público y resolverlo con mayor eficiencia, mayores exportaciones diversificadas y otras cosas. Entonces, primera lección, un déficit público elevado te va a pasar la factura y es muy complicado y hay que trabajarlo desde ahora cuando todavía lo puedes hacer. El otro elemento importante también es que no te puedes endeudar a la velocidad que has estado endeudando, por ejemplo, los argentinos. Nosotros todavía tenemos una deuda bajo control, la externa alrededor de 23% del PIB, los argentinos están alrededor de 40%, ¿no? Pero la deuda externa y depende de la calidad del capital también, ¿no es cierto? La buena parte de la deuda argentina era con capital golondrina, que viene, especula en tu país, en tu mercado financiero y cuando hay mejores condiciones sale y se va a Estados Unidos o a Europa. Entonces, la calidad de los préstamos que uno recibe son fundamentales, ¿no? Y la manera que uno utiliza ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que las lecciones es que hay que ser mucho más sereno, no hay que ser triunfalista, que es un problema tener déficit comercial, que es un problema tener déficit financiero y también público, y que si se juntan, ¿no es cierto?, las cosas, y especialmente si el tipo de cambio se desalinea, pues puedes enfrentar una situación parecida. Ojalá eso no ocurra, creo que estamos muy lejos todavía, pero son alertas que te dicen que no hay que enamorarse del espejo, ¿no es cierto?, y que hay que entender que el país ya es diferente respecto al pasado y que tenemos problemas y que el triunfalismo no soluciona y que de alguna manera pues deberíamos aprender a manejar mejor nuestro déficit, a ser más cuidadosos con nuestras exportaciones, especialmente buscar la diversificación productiva para no depender solamente del gas, y que hay que ser cuidadoso también con el manejo del tipo de cambio, porque mantenerlo fijo y de por vida pues también genera una presión muy grande. Muchas gracias, Gonzalo Chávez, acompañándonos. El peso argentino se vuelve a devaluar, rompiendo su récord histórico, y el gobierno argentino, en un momento muy difícil de su economía, está buscando al Fondo Monetario Internacional. Gonzalo Chávez, analista económico, acompañándonos y agradeciendo el contacto vía Skype con el periodista Pablo Mann, que es el responsable del área económica del periódico El Clarín de la Argentina. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos. Vamos a hablar de una intención que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al parecer, todo apunta a que la jubilación será obligada a los 65 años. ¿Qué hay detrás de todo esto? Enseguida, el investigador del CEDLA, Bruno Rojas, nos estará dando algunas lecturas sobre esto.